como sobrevive FAS sin dinero, la verdad que sacude al fútbol salvadoreño. Lo que estás a punto de escuchar no solo sacude a Club Deportivo FAS, también pone en evidencia un problema estructural que podría explicar por qué el fútbol salvadoreño no termina de despegar. Porque sí, mientras el equipo santaneco es líder, invicto y goleando en la cancha, fuera de ella, la historia es completamente distinta, y es que, según reveló su director deportivo, Juan Pablo Guzmán, hay una realidad que pocos imaginaban. FAS no recibe ni un solo centavo por derechos de transmisión desde hace 5 años. Una bomba que nadie esperaba. Todo explotó horas antes de que FAS goleara 4-0 a Hércules. Mientras el equipo respondía en la cancha, en redes sociales comenzaba otra batalla. La empresa dueña de los derechos deportivos lanzó un comunicado señalando que la verdad es tan obvia como incómoda. Pero lo que vino después fue aún más fuerte. Guzmán no se guardó nada y explicó con números lo que pasa realmente. En ligas de Europa o Sudamérica, los derechos de televisión representan entre el 30% y 40% de los ingresos de un club. En Costa Rica, incluso alcanzan el 50%, y en El Salvador, apenas entre un 5% y 10%, pero en el caso de FAS, la cifra es todavía más alarmante. 0. ¿Cómo se sostiene FAS? Aquí viene una de las partes más impactantes de toda esta historia. Y te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. En Europa, los derechos de transmisión televisiva, ¿sí? Significan aproximadamente un 30 o 40% del ingreso que tiene un club de fútbol. Si nos vamos a Sudamérica, el 30-40% de los ingresos que obtiene un club son precisamente de los derechos de transmisión. Si nos vamos a Costa Rica, que es de donde vengo y donde tengo mucha información, los derechos de transmisión de un club de fútbol repercuten en aproximadamente un 50% de sus ingresos. Y resulta que aquí en El Salvador eso significa un 5 o un 10% de los ingresos que tiene el club. Entonces, de esa forma no se puede trabajar. Y es que aquí hay un monopolio, y ese monopolio, todo el mundo sabe que tenga el mínimo conocimiento en economía, ¿sí? Sabe que cuando hay un monopolio se tiene que asumir lo que dice el monopolio, y lo que el monopolio da, eso es lo que entrega. Y ya está, y todo el mundo tiene que quedarse callado. Entonces, ¿cómo se solucionó eso en Costa Rica? Vino la competencia. Vino competencia, y a partir de la competencia se mejoró todo. Entonces, aquí, en este momento, y gracias a Dios que ya me dieron la potestad para hablarlo y decirlo, yo quiero que la gente se entere cuánto recibe FAS por concepto de derechos de transmisión. FAS, el mejor equipo de El Salvador, el equipo más influyente, el equipo más grande, recibe 0 colones por concepto de derechos de transmisión. Y a mí me parece que eso es una barbaridad. Cuando llegué aquí, puse el primer pie en El Salvador, mi primera pregunta a los socios fue: ¿cuánto recibimos de derechos de transmisión? Porque con base en eso yo puedo planificar la plantilla del próximo torneo. Con base en eso yo puedo decir cuánto podemos gastarnos en la plantilla. Pero resulta que la respuesta es: hace 5 años no recibimos un colón. Entonces, hombre, lo que les dije a los socios fue: mis respetos. O sea, mis respetos, porque no sé cómo están sosteniendo esto. Están sosteniendo esto de capital propio y se vuelve a veces complicado. Entonces, de ahí que la situación que tenemos que arreglar y lo que tenemos que mejorar va más allá de un tema simplemente administrativo. Entonces, y estamos trabajando en eso, y tenemos que resolverlo. ¿Por qué FAS no recibe nada de la transmisión? Bueno, pues no reciben un colón de transmisiones porque resulta que hay un contrato que es totalmente absurdo, un contrato que no tengo idea quién lo firmó ni cómo se firmó. La persona que firmó ese contrato lo único que quería era desaparecer a FAS, y en este momento resulta que FAS más bien debe dinero a la televisora. Es visible esto. O sea, FAS debe dinero a la televisora. Entonces, en este momento se recibe 0 colones, y en este momento no hay una anuencia por parte de la televisora de negociar, de diluir ese monto que se debe en el tiempo, de tratar de buscar la manera de que FAS sea un socio importante para ellos. Y a partir de ahí no podemos hacer nada, estamos con las manos atadas, nos tienen de aquí del cuello, y a partir de ahí pues
tenemos que ser conscientes de que no estamos solventando al día, pero estamos solventando. O sea, el atraso que tenemos en este momento es con ciertos jugadores que, ojo, también quiero que quede claro, a los jugadores los defiendo al 100%. Los jugadores los defiendo al 100% y respeto al 100% lo que hicieron. Los respeto al 100% y los apoyo, porque tienen todo el derecho a hacerlo, y eso quiero que quede muy claro también. Y no es que me van a decir que estoy al lado de los jugadores o al lado de la directiva, no, estoy al lado de FAS. Y estando al lado de FAS, tengo que defender a mis jugadores a capa y espada, tengo que defender lo que hacen, y al mismo tiempo tengo que colaborar con la junta directiva para resolver las cosas que están pasando y que no las tenemos resueltas todavía. Para mí, en 2 meses ha sido muy complicado enfrentar esta situación, pero no estoy haciéndome para atrás, no estoy diciendo que no se puede, todo lo contrario, estoy trabajando fuerte para que esto lo solventemos, y estoy buscando otros ingresos que puede tener el club para que esto lo saquemos adelante lo antes posible. El propio dirigente reconoce que el club se mantiene prácticamente con capital propio y el apoyo de su afición. Sí, la misma afición que llena el estadio y sostiene al equipo jornada tras jornada. Porque mientras en otros países los clubes viven de la televisión, en El Salvador, FAS sobrevive gracias a su gente, un contrato que genera polémica. Pero, ¿por qué pasa esto? La respuesta es tan directa como preocupante. Según Guzmán, existe un contrato que calificó como absurdo, el cual no solo impide que el club reciba ingresos, sino que incluso lo obliga a deberle dinero a la televisora, una situación que, en sus propias palabras, es risible. Esto deja al equipo con las manos atadas, sin margen de negociación y dependiendo de decisiones externas. La advertencia, por las buenas o por las malas. Y aquí es donde la historia sube de tono. El director deportivo confirmó que ya hubo reuniones con la televisora, pero sin resultados. Por eso lanzó una frase que encendió las alarmas. Esto se va a resolver por las buenas o por las malas. Aunque no dio detalles, dejó claro que ya hay un proceso legal en marcha. El contraste, líderes en la cancha, crisis fuera de ella. Lo más llamativo de todo es el contraste. FAS es líder del torneo Clausura 2026, invicto y con un funcionamiento sólido, pero al mismo tiempo, enfrenta atrasos salariales que obligaron a la intervención de la Federación Salvadoreña de Fútbol. El club tiene como fecha límite el 20 de marzo para solventar pagos, y luego deberá mantenerse al día cada mes. ¿Qué viene para FAS? Guzmán fue claro, el problema no es solo de FAS, es un tema estructural del fútbol salvadoreño, un modelo que, según él, no funciona, y que necesita competencia, regulación y una distribución más justa de los ingresos, porque mientras eso no cambie, equipos históricos seguirán dependiendo de su afición, en lugar de crecer como empresas deportivas. Cierre con gancho, la gran pregunta ahora es inevitable, ¿puede un gigante como FAS seguir compitiendo al máximo nivel sin ingresos clave como los derechos de televisión? Y más aún, ¿estamos ante el inicio de un cambio en el fútbol salvadoreño, o de una crisis aún mayor? Ya está aquí. Te traemos algo nuevo en El Salvador. La nueva aplicación es LB 503 Deportes, donde podrás disfrutar todo sobre la Liga Mayor de Fútbol. Además, podrás saber todo sobre nuestra selecta de El Salvador. Todas las estadísticas, videos y mucho más, la puedes encontrar en la Play Store. Ve y disfruta de algo nuevo. Descárgala gratis.